Para iniciar la frase del día de hoy, pues escuchar. Nos ha sido dadas 2 orejas, pero solo una boca, para que podamos oír más y hablar menos. Eso dijo Zenón de Lea. Obviamente, pues ya es un filósofo muy, pues de antaño, ¿no? Ya no nos tocó conocerlo, pero realmente, pues como que es un tema más de lógica, ¿no? Que tengamos la oportunidad de escuchar a las personas. Y hoy vamos a abordar acerca de ese tema. Bueno, ¿qué implica saber escuchar? La comunicación es un pilar importante en una empresa, pero también les diría que es importantísimo en las relaciones. Muchos de los malos entendidos, las confusiones, el herir susceptibilidades y el escuchar a otras personas es como otra, así como saludar, el escuchar es otro aspecto con el cual nosotros podemos mostrar respeto a esa dignidad humana. Entonces, obviamente, cuando nosotros somos buenos escuchando, nos volvemos buenos para tener relaciones con las demás personas. ¿A quién no nos ha tocado conocer personas que son buenos escuchando o que a lo mejor ustedes son buenos escuchando? Y eso siempre es muy valorado por los demás. O bien, si ustedes conocen gente que escucha muy bien a los demás, pues valoran mucho la amistad o valoran mucho conocer a esa persona. Entonces, esta es una habilidad que todos tenemos, solamente tenemos que saber desarrollarla y es una habilidad muy valiosa que nos puede ayudar mucho. Bueno, la escucha activa implica estar atento a los mensajes del interlocutor. Como ya lo escucharon en el audio, pues es importante poner atención suficiente. Los aspectos que dice el audio hablan de aspectos verbales, de aspectos no verbales, de aspectos paraverbales que ahorita vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con eso? Cuando nosotros ponemos una escucha total a la persona, realmente lo que se llamaría, y yo subrayaría a lo mejor en este texto, la escucha activa. Bueno, ¿qué conseguiremos? Primero, que la otra persona se siente invitada a seguir hablando. Cuando nos sentimos escuchados, y esta habilidad, por ejemplo, el coaching, les comparto, es básicamente tener la habilidad de escucha. ¿Qué otra cosa podemos conseguir? Que se establezca un clima de cooperación. Cuando una persona se siente escuchada, es más participativa, o sea, te da más de sí. El audio también hablaba de la reciprocidad. La escucha es una habilidad que sentimos, que nuestra dignidad percibe. Entonces, cuando yo me siento escuchada por otra persona, automáticamente mi mismo instinto me lleva a ser recíproco, a también a cooperar con esa persona, a apoyar a esa persona. Y otra parte importante es que sabremos qué contestar a lo que nos cuentan, porque si no luego puede pasar que cuando no estamos escuchando, nos dicen, oye, ¿verdad que esto, tú cómo ves? Y como estaba uno pensando en otra cosa o ni estaba poniendo atención, o obviamente no estaba escuchando, pues te quedas así como sí, a ver qué acabo de decir. Y ahí es cuando nos atrapan, que no estábamos escuchando. Entonces, cuando nos pasa eso, pues obviamente la otra persona se da cuenta. Si nosotros realmente estamos escuchando, pues estamos interactuando con la otra persona. Vamos a ver algo importante. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Obviamente ya también es importante que vayamos entendiendo que cuando decimos te oigo, no es lo mismo que te escucho. Es decir, te escucho conlleva cierto compromiso, que efectivamente pues hay una diferencia. Y entonces, ¿cuáles son las diferencias entre oír y escuchar? Oír como tal es percibir las vibraciones del sonido. O sea, hay un ruido, hay algo, hay una voz, hay un tono, hay algo que mi oído está percibiendo. Y recibir datos suministrados por el emisor. Ahí entra el código, el canal, el código puede ser el lenguaje y lo que les decía ahorita, el tono de voz. Pero como tal, el oír es un acto pasivo, ¿sí? A lo mejor yo ahorita escucho a lo lejos un perro ladrar, el perro de mis vecinos. Eso es oír. Estoy oyendo que un perro ladra. Sin embargo, escuchar es la capacidad de captar, atender e interpretar los mensajes verbales
y otras expresiones como el lenguaje corporal y el tono de voz. El tono de voz, como les decía, pues ya es una interpretación, ya estoy captando, pero además estoy atendiendo e interpretando la información que yo estoy recibiendo o los mensajes. Y añadir un significado al sonido. Por eso cuando escucho no es lo mismo que alguien me hable de una forma asertiva a que alguien me hable reclamándome. Y entonces como tal, pues escuchar es un acto activo porque estoy interpretando lo que la otra persona me está diciendo. Entonces, básicamente en este diagrama podemos ver que oír más interpretar, pues es igual a escuchar. Pero oír por sí solo no es escuchar. Esa sería la diferencia básica entre ambos conceptos. Y entonces, el poder escuchar nos va a permitir varios aspectos. Si queremos ser buenos líderes, necesitamos ser buenos escuchas. De lo contrario, pues no estamos desarrollando una habilidad que es muy valiosa en estos tiempos. A veces por las prisas un jefe o un líder llegas, le estás explicando como colaborador una situación y como está preocupado en sus pensamientos o como lo decía el audio, ¿no? Está oyendo para ver qué te va a contestar, no realmente escuchando de forma empática. Como lo vemos aquí, hay personas, por ejemplo, aquí están hablando con lenguaje de señas. Hay personas que pues no tienen ese privilegio de escuchar porque no pueden escuchar, porque no funciona su sentido auditivo. Entonces, imagínense de la gran y maravillosa oportunidad que tenemos simplemente todos los días de escuchar música, de escuchar sonidos y de escuchar a las otras personas. Además de que eso, como ya lo hemos comentado, pues nos genera mejores relaciones, nos genera la confianza de las personas que nos rodean, evita los malos entendidos y nos permite aprender. Es otro medio a través del cual nosotros aprendemos información. Muy bien. ¿Qué otras cosas son importantes en la escucha efectiva? Cuando escuchamos realmente tenemos mayor visión de algún problema y con eso podemos solucionar más rápidamente conflictos. Algo también que comentaba el audio que se me hace importante es que podemos nutrir ideas. En la asertividad hablábamos acerca de que les decía que no es que a fuerza yo tenga la razón o la otra persona tenga la razón, sino que juntos podemos encontrar una solución. Cuando escuchamos efectivamente, podemos nutrir la idea del otro y a lo mejor juntos construir una idea. Yo uso mucho este concepto de nutrir ideas. Vamos a nutrir ideas, es decir, con lo que tú piensas, más lo que tú me puedas decir, más lo que yo pienso, pues podemos encontrar una mejor solución. Y algo que también es importante que comentaba el audio es el lenguaje no verbal, que ahorita vamos a ver cómo juega un papel tan preponderante. Entonces, para ser comunicadores eficaces, esta lámina es muy importante que siempre la tengan presentes. Cuando queremos ser comunicadores eficaces, que es de lo que hablaba el primer audio, pues escuchar es básico, pero también adaptarnos al lenguaje del interlocutor. Y algo importante es siempre un lenguaje positivo. ¿Para qué? Para formar a otras personas, para construir algo positivo en las otras personas. Si nosotros emitimos un lenguaje tal vez de queja o un lenguaje negativo, pues eso es lo que le estamos enseñando a las otras personas. Formular preguntas es muy importante en la comunicación y en la escucha efectiva. Algo que yo uso muy frecuentemente si alguien me reclama algo o me está diciendo algún tema que es importante, una forma, y ahorita lo vamos a ver, de rebotar la información, de decir, lo que tú me estás queriendo decir es esto. Formular preguntas es la base, como les decía en el coaching, pues es la base de una escucha efectiva. Un coach, repito, es una excelente persona escuchando. Entonces, el coaching se basa en preguntas, todo el tiempo preguntar. Entonces, una buena forma de comunicarnos y ser buenos escuchas es a través de las preguntas. Entonces, ¿qué te pasó? Y entonces, ¿cómo sucedió? ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Y tú después qué hiciste?
¿sí? Es como querer abordar más el tema. Imaginen que están hablando, le están contando una historia fantástica que a ustedes de verdad les llamó la atención, les gustó, les apasionó, pues claro que quieren saber más. Entonces empiezan a preguntar, ¿qué más pasó? ¿Qué te dijo? Y entonces, porque eso es cuando algo nos interesa. Bueno, debe ser una práctica normal para nosotros preguntarle a las demás personas, interesarnos por sus temas. Dar respuestas claras, verificar si el mensaje ha sido comprendido. Entonces, lo que me estás diciendo es, esto es muy bueno, cuando ustedes se vayan ya a la práctica en el trabajo, les recomiendo que cuando su jefe o cuando ustedes den indicaciones a alguna persona o cuando estén transmitiendo una regla o algo que hay que hacer, busquen que siempre, si ustedes son los que reciben el mensaje, rebotarlo implica entonces lo que tengo que hacer es esto, esto y esto, volver a repetir todo el proceso que les están diciendo. O enseñar a las personas a las cuales ustedes les están dando indicaciones que hagan lo mismo. A ver, repíteme lo que te acabo de decir. De tal manera que con eso estemos corroborando que la información que estamos recibiendo ambas partes está alineada hacia lo mismo. Si no pasa como en un dibujo que no les puse aquí, pero a veces cuando no hay una comunicación, están construyendo de un lado una vía y del otro lado otra parte de la vía, y cuando llegan a juntarse todo, la vía no queda bien, ¿sí? O el árbol que les dicen cómo hacer un columpio y queda todo chueco. Muchas veces los resultados y los malos entendidos se dan porque yo estoy pensando en una idea, así la estoy transmitiendo, y si la otra persona no pregunta o se queda con su idea, va, lo ejecuta y el resultado no es el esperado. Y luego el jefe le llama la atención a la persona porque es que no era así. Pues sí, pero yo te entendí de esa manera. Entonces, siempre en lo personal yo inculco en mis colaboradores que siempre pregunten. Cualquier duda que tengas, pregunta, con confianza, pregunta, hasta que se vuelve una dinámica de trabajo el que siempre estén preguntando. Oye, Graciela, tengo duda con esto. Oye, esto como me dijiste que lo hiciera así, pero a ver, te repito lo que me dijiste para ver si me quedó claro. O sea, eso hace que la comunicación se dé más abiertamente, como lo estamos viendo aquí, haya respuestas claras y los resultados siempre sean los esperados. Y por último, pues la comunicación a la búsqueda de soluciones, no a los problemas, no a los obstáculos, como lo vimos en el tema de creencias. Más que tener creencias limitantes, pues trabajar en creencias potenciadoras que nos permitan encontrar alternativas y soluciones. Y bueno, este sería como los pasos básicos para dar feedback acerca de la escucha. Aplicando el eco se refiere a la repetición textual de lo dicho, es decir, lo que les acaba de comentar. Lo que, entonces, a ver, te repito lo que voy a hacer. Me pediste que hiciera esto, esto, esto y esto, y es para tal día, tal hora. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, no, a ver, a ver, te repito otra vez. Mira, lo que vas a hacer es esto, esto. Ah, ok. Entonces, o sea, ahí es donde se da la comunicación hasta que ambas partes queden claros. Otra parte importante es aplicar la reformulación o síntesis del oído preguntando. Eso es importantísimo. Preguntar. Entonces, lo que tú me estás queriendo decir, o, por ejemplo, cuando estamos dialogando con una amiga que nos está contando algo, ¿cómo aplicaríamos el eco? Bueno, pues yo le diría, ¿de verdad te dijo eso? Que un poco es lo que decía el audio de utilizar como frases conectoras. ¿De verdad? ¿En serio te pasó eso? ¿Y en verdad te dijo eso? Esa es una forma en que yo estoy conectando o estoy interactuando con la otra persona. Y cuando hablamos de la reformulación o síntesis del oído o preguntar, pues estamos hablando de decir, ¿y qué más te dijo? ¿Y tú cómo te sentiste? O sea, explorar más en la persona qué es lo que cuando un tema realmente me interesa, qué es lo que pasó. Y otra parte importante, también hablaba el interlocutor muchísimo del tema no verbal, la mirada, la sonrisa, incluso dio en el segundo audio 4 puntos, que es el contacto visual, es la sonrisa, la postura corporal y no distraernos con el celular, por ejemplo. En la actualidad es muy común que el celular nos distraiga.
En lo personal, yo cuando salgo a tomar un café, bueno, antes de la pandemia que salíamos y a tomar un café con mi esposo o a tomar un café con un amigo, el celular siempre lo dejo en la bolsa. Realmente le dedico el tiempo a esa persona. En materia de la oficina, por ejemplo, cuando alguien me va a hablar, yo bajo la computadora y la cierro, guardo el celular o lo pongo lejos para que no me distraiga de tal manera que una llamada o la computadora no me distraigan. O si estoy muy ocupada, lo que le digo al colaborador es, mira, en este momento estoy ocupada, ¿qué te parece si nos vemos en media hora para que te ponga yo toda la atención? Y entonces ya das una fecha y la persona pues ya está sin disposición de realmente escucharla. Porque si no sabes ser asertivo en decirle en este momento no puedo, pero ¿qué te parece en este momento? Pues la persona, no sabes decir no, llega la persona, tú estás estresado, tienes que enviar una información urgente, estás con la computadora y la persona pues no se siente realmente escuchada. Entonces, esa parte es bien importante también que la tengamos presente. Escuchar es un arte que todos podemos practicar, como les decía, pues todos tenemos la capacidad de aprender cosas y muestra la empatía que tenemos por las personas que nos rodean. Muestra que me importan las personas que me rodean.